Buenos días. Ya estamos aquí de nuevo con nuestro tercer día en directo leyendo los capítulos de un curso de milagros. Estamos en nuestro tercer día de un curso de milagros intensivo en Fuerteventura. Comenzamos el día 1 de febrero, ayer día 2 y hoy ilusoriamente el día 3. Hoy tenemos el capítulo 3, la percepción inocente, y leeremos el epígrafe 1, expiación sin sacrificio, hasta donde una horita de estudio nos dé aproximadamente. Estamos en la página 41 del libro de la segunda edición de la página dura de un curso de milagros. Para comenzar, nos vamos a la página 32 del capítulo 2, donde se nos invita a pensar: puedes hacer mucho en favor de tu propia creación y de la de las demás si, en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Así comenzamos la lectura del capítulo 3, preparándonos con una mente abierta, un corazón receptivo y encomendados a la guía del Espíritu Santo. De la mano de Jesús leemos sus enseñanzas. Capítulo 3, la percepción inocente. Epígrafe 1, la expiación sin sacrificio. Párrafo 1. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde el punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse: ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Nos paramos aquí para observar nuestro pensamiento acerca de las ideas que tenemos sobre esto. Pareciera que necesitamos sufrir para alcanzar la gloria del Padre. Pareciera que cuanto más sufrimos, más llegamos a Dios y más amor podemos albergar. Falso. ¿Cómo podría Dios pensar eso para nosotros, pedir eso para nosotros? ¿Cómo sería un hijo sufriente? No es posible. Nosotros, en nuestro papel cotidiano aparente en este mundo ilusorio, no querríamos eso para nuestros hijos. Como padres amorosos, ¿cómo iba a quererlo Dios en su infinita ternura? No es posible. Esto hay que tenerlo
completamente claro, perfectamente claro. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección. Es la resurrección lo que nos hace libres, pero no hemos de pasar por la crucifixión. Podemos ir directamente sin sufrir, sin experimentar dolor y sin experimentar trauma alguno al recuerdo de Dios. Jesús nos dice, la verdad es simple y esta crucifixión o cualquier tipo de dolor que creamos que tenemos que pasar es muy complicado. Sostener eso es muy complicado. La verdad es simple y la verdad nos hace libres. Entonces es solamente la perfección del amor en nuestras mentes lo que va a hacer que la expiación se logre sin sacrificio. No necesitamos sufrir para aprender, para recordar. Entonces, esta desafortunada interpretación, nos dice Jesús, resultó como resultado de la proyección. Entonces, se nos está invitando a una mente sana, a sanar nuestra mente. Y desde esa mente sana no vemos dolor en nada ni en nadie, ni en nosotros mismos. Se nos invita a una mente sana, a una expiación. Párrafo 2. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en a una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de Dios, de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Leamos esto de nuevo. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Aquí traemos el recuerdo de las cruzadas, las santas cruzadas, en las que se mataba a diestro y siniestro en el nombre de Dios y de la paz. Absolutamente absurdo, ¿verdad? Así es que lo primero que vamos a hacer es, lo primero que se nos invita a hacer es a cambiar ese vocabulario, a cambiar esas ideas en las que, por ejemplo, decimos, yo lucho por la paz. Eso no tiene sentido. La paz es el camino y a la paz se va a través de la paz. Desde el momento en que la idea de luchar ocupa mi mente, estoy ya pensando con el sistema de pensamiento del ego. Estoy esclavizada de un amo que no es amoroso. El Espíritu Santo nos dice, al amor por el amor, a la paz por la paz, a la dicha por la dicha. No es necesario sufrir ni luchar por nada, por nada. Así es que aquí también se nos dice sin atacar y sin defendernos. Sin atacar y sin defendernos. No es necesario. La verdad se sostiene sola. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti, pero se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos
asegurarnos de que nada semejante permanezca en nuestra mente. Yo no fui castigado, entre comillas, porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Tenemos que estar atentos a las palabras que usamos porque las palabras proceden de nuestro pensamiento. Es posible que no pillemos directamente el pensamiento en nuestra mente, pero si nos escuchamos y nos observamos en el escenario, podremos ver si estamos permitiendo atacar, si nos estamos permitiendo atacar o ser atacados, si estamos utilizando un vocabulario ofensivo de ataque o de defensa, o si estamos utilizando un vocabulario que expone y expresa nuestra condición de amor mismo, de un corazón con dos patitas. Fíjate que se nos dice que cuando el padre o la madre le da un cachete a su hijo y le dice, esto me duele a mí más que a ti. No puede ser que eso sea una lección amorosa en la que el padre a sí mismo se castiga porque dice que le duele más, a su vez, a la vez que castiga al hijo. No, los errores se corrigen amorosamente para que tengan efecto, no son hechos. Cuando hablamos del pecado y del error, distinguimos en que el error se subsana y que el pecado no tiene sentido. El pecado está absolutamente desterrado de nuestra idea. No hay posible pecado porque no es un hecho que hayamos cometido un error. Es una ilusión. Creímos que nos pudimos haber separado y no. Ese es el único pecado, la única idea originaria en la que nos invitamos a nosotros mismos a sufrir. La idea de que pudimos habernos separado. Jamás pudimos. Y lo vamos a ir repitiendo y nos lo va a ir explicando Jesús en todos y en cada uno de estos párrafos. Entonces, no tenemos que invertir, se nos dice, para justificar un acto de violencia, para justificar un acto de ataque, ni de defensa tampoco. La mansedumbre es una de las características de los maestros de Dios. No tengo que hacer nada, ni para atacar, ni para defenderme, sin espadas y sin escudos. Hemos de estar en la vida amorosa. Así nuestra mente está cada vez más en el entorno amoroso de la paz de Dios. Jesús nos dice, yo no fui castigado porque tú fueras malo. Una de las ideas que parece que está como fija en nuestra mente es que Jesús sufrió por nosotros. Ni Jesús sufrió, ni fue por nosotros. Nadie ha hecho nada malo. Jesús se prestó para demostrar que no es un cuerpo, que no era un cuerpo, y para demostrarnos a nosotros que tampoco somos un cuerpo. En la paz de Dios, en la unión a la mente una, el cuerpo ni siente ni padece. El cuerpo es neutro, es solo un recurso de aprendizaje que bien o está al servicio del ego o está al servicio del Espíritu Santo. Al servicio del ego va a sufrir enfermedades, dolor, todo tipo de distorsiones. Al servicio del Espíritu Santo está disponible para escuchar la guía y hacer y decir y ir y venir allí donde el Espíritu Santo nos guíe. No es lo mismo estar al servicio del Espíritu Santo que estar al servicio del ego. Lo puedes comprobar. Lo puedes comprobar. Párrafo 3.
La afirmación "mía es la venganza, dice el Señor", entre comillas, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado, entre comillas. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo, su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas, entre comillas, acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposible de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Cuando Jesús nos dice que "mía es la venganza", dice el Señor, es algo falso que se le atribuye a Dios. No hay venganza posible en el amor. No es posible, no cabe. Si hay venganza, no hay amor, porque el amor perfecto expulsa el miedo y la venganza es miedo. Cualquier idea que no esté sustentada en el amor es miedo y luego lo llamamos venganza, ira, sospecha, celos, violación, en vez de decir directamente que es miedo. O es amor o es miedo. Y eso es una decisión que tomamos conscientemente. Aprendamos esto porque esto es lo que nos va a poder liberar rápidamente. Entonces, es interesante cómo en nuestra mente aún está la historia de que Adán fue expulsado del paraíso por su padre, por Dios, porque cometió un error. Es imposible. Aunque ese es el error que pareciera que está todavía impreso en nuestra mente, en nuestra memoria ancestral, de que pudimos habernos ido del reino y de que Dios por eso nos ha rechazado y nos hace culpables. Pues simplemente sostener esa idea es lo que nos hace a nosotros sentirnos culpables a nosotros mismos. Ese es el error que tenemos que subsanar. Y la única solución es decir, no, eso no es cierto, eso no puede ser verdad, eso no pudo ser verdad. Jamás pude haberme separado del Padre. Dios mismo no lo hubiera permitido. Y Jesús nos dice que ha tomado las máximas precauciones en utilizar el vocabulario para expresar en este curso esa idea. Más, si se quiere, siempre se puede tergiversar. Claro que sí. Claro que sí. El miedo hace uso, la mente errada tiene el mismo poder que la mente sana. Así es que tengamos en cuenta esto. El poder es en nuestra mente. El poder es de nuestra mente. Ahora debemos de elegir cuidadosamente quién es el guía, a quién le permitimos que guíe nuestra mente. Párrafo 4. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso, tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es
atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Tengamos en cuenta cuál es la enseñanza de Jesús, cuán infinita es su enseñanza cuando nos dice en las lecciones, un minutito. Si ves que en ese minuto te sientes molesto, suspende la lección. Continúala un poco más tarde. Así de amoroso trata Jesús con nosotros. No nos aterroriza porque no tiene por qué hacerlo. Él confía en el triunfo del amor. Entonces, nosotros cuando enseñamos como buenos aprendices, hemos de enseñar también con paciencia y hemos de aceptar que no es posible la culpa en nosotros. Si aceptamos el amor infinito que Jesús nos tiene, que el Padre nos demuestra también. Así es que solo el amor es posible, solo el amor es real. Nos dice también que los que tienen miedo pueden ser crueles y que el sacrificio es una noción que Dios desconoce, porque no hemos de sufrir para alcanzar nada. Dios mismo nos lo dice, Dios mismo desconoce por completo esta idea y nos dice que el miedo es lo único que puede ser cruel. El miedo es lo único que puede indicarnos, invitarnos a sacrificar algo. No tenemos que sacrificar nada. Incluso algunos santos hermanos que empiezan a estudiar el libro creen que Jesús les está invitando a renunciar a cosas del mundo, a renunciar a su vida, a renunciar a su familia o a su estatus. Pero no es así. Jesús nos abre la mente y el corazón. Y eso es una acción que nosotros vamos haciendo voluntariamente. Voluntariamente prescindimos de los aspectos ilusorios del mundo que no significan nada y que además de no significar nada nos exigen un pago, un sacrificio. Y ahí ya no estamos dispuestos, porque aprendemos la lección, no es necesario ningún sacrificio para el amor de Dios. Párrafo 5. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan el Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero, tendidos uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Nos viene a la mente esa imagen del cordero y la oveja y el león tumbados tranquilamente, sin conflicto. Cada uno sabe quién es y no necesita competir con el otro. La inocencia es inocencia, la fortaleza es fortaleza y no necesitan competir. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Cuando decimos sin espadas y sin escudo, es para recordarnos que no tenemos que atacar ni defendernos. No hay nada ahí fuera que nos exija ataque, ni que nos exija defensas. Si vemos ataque, es que nosotros mismos estamos dispuestos a atacar. Si vemos defensa, es que nosotros mismos estamos dispuestos a atacar. Siempre es lo mismo. Por eso la corrección se lleva
en la mente desde la inocencia, desde la fortaleza que nos da la inocencia. Pareciera que en este mundo ilusorio la inocencia es debilidad, la inocencia es falta de ímpetu y es justamente lo contrario. No tengo que hacer nada. Soy el amor perfecto. No tengo que hacer nada. Párrafo 6. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o de gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Nos damos cuenta aquí que habla otra vez del Cordero que quita los pecados del mundo, de que la inocencia quita los pecados del mundo, la indefensión. No tengo que defenderme, mi fortaleza está en el amor de Dios. Entonces, no necesitamos, somos incapaces de sacrificar, porque no podemos proyectar. Estando en el estado de inocencia, no podemos proyectar, porque nos hemos salido de la mente separada, de la mente errada, y estando en la mente recta, ya con la ayuda del Espíritu Santo, es imposible que podamos proyectar. Lo único que hacemos es expandir el amor que somos, tal como el Padre hace. Somos una expansión del amor de Dios, del pensamiento de Dios. Dios nos crea y nosotros, sus hijos, creamos igual que Él lo hace, amorosamente, pero no en la forma. Nunca nuestras expresiones van a dar lugar a creaciones físicas, sino a ver por encima del campo de batalla que todo está bien. Entonces, la expiación parece por completo de ambigüedad. No hay duda. Cuando estamos hablando de expiación, de perdón, de aceptación, el amor, de aceptación de la verdad, no hay duda. Todo nos conduce a lo mismo, a la luz, a Dios. Entonces, esta es la idea. En el párrafo 7 continúa diciéndonos, la expiación de por sí solo irradia luz. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta, es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé, nos dice Jesús, son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menos importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Una simple lección, una simple aceptación de cualquiera de estas ideas y ya nos salvamos, porque nuestra mente es sana. Nos salvamos en ese sentido, porque estamos creyendo que hemos sido atacados, que somos unos pobres,
en el mundo y que el mundo nos ataca. Fíjate, la expiación es la lección perfecta. Perdonarme a mí mismo por creer aquello que nunca fue posible. El perdón perfecto expulsa el miedo. El perdón es el amor perfecto. Así, en nuestra mente no cabe ataque y no cabe defensa. Se nos dice que la inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal. El mal no existe. En nuestra mente todavía cabe espacios, en la mente del ego todavía hay espacios, bueno, todos los espacios en la mente del ego son pensamientos del mal. En la mente recta no hay pensamientos del mal. Nos estamos aproximando a Dios, a la mente una, y estamos en la mente correcta. El Espíritu Santo nos guía sabiamente porque solo vemos la verdad en lo que irradia del amor y solo del amor. Párrafo 8. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho, con mayúscula hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad, por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Ayer leíamos en el capítulo 2 el altar de Dios. Leíamos que hay un espacio en el que solo cabe el amor. En ese centro, impecable e impoluto, es donde erigimos el altar de Dios. Ahí es donde nosotros también somos en Dios. En el espacio ilusorio, en nuestra mente una, en el que todo es amor perfecto. En esa amorfía divina en el que ya no hay imágenes, sino solo experiencia. El amor perfecto es experiencia, es inefable, no se puede explicar. Es amorfía divina porque no tiene forma, no hay símbolos que lo expliquen. Cuando nos quedamos ahí es esa comunicación con Dios en la que no te lo puedo explicar. Es algo como, pero no te lo puedo explicar. Y si sabes de lo que te hablo, porque seguro que has tenido en alguna ocasión o en muchas ocasiones, ya seguramente cada vez más, esa experiencia de unión con Dios, en las que sobran las palabras, sobra lo físico y solo se produce la unión en la mente. Bien, pues llegamos así al final del epígrafe 1, que se llama la expiación sin sacrificio. Estamos en el capítulo 3, la percepción inocente, y vamos a leer ahora el epígrafe 2, los milagros y la percepción verdadera. Párrafo 1. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa.
Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Aquí se nos habla también de la verdad absoluta, de la percepción verdadera. O estoy en Dios o estoy en el ego. O estoy en el amor o estoy en el miedo. No puedo estar en el miedo y en el amor, en uno o en otro. Voy a uno y voy a otro. Elijo un guía equivocado o elijo un guía recto. La intención con este curso es elegir más tiempo cada vez, estar en el amor, estar con la guía del Espíritu Santo. Y también se nos dice que aunque permanezcamos mucho tiempo en el error, siempre vamos a poder vislumbrar una luz, porque es imposible estar completamente en la oscuridad. No es posible. En nuestra mente, aunque sea la mente errada, siempre permanece el vestigio de nuestra identidad. Aunque sea mínima, siempre permanece encendida esa pequeña llama que nos recuerda quién somos, aunque no le hagamos caso, aunque nos hagamos sordos a esa llamada. Ahí está. Por eso se nos dice que basta que tengamos una pequeña dosis de buena voluntad y esa pequeña voz, esa pequeña luz se empieza a florecer y empieza a ocupar nuestra mente. Por eso la invitación es cada vez más a que dejemos que nuestra mente amorosa florezca en favor del amor y la mente del ego cada vez se va abandonando más. No hay que luchar contra el ego, no existe. No hay que luchar contra el miedo, no existe. Ahí no hay ninguna batalla que ganar. Ahí perderíamos porque estamos haciendo grande, enorme, lo que es ilusorio. Y lo que es ilusorio es ilusorio. No hay que hacer nada, solo abandonarlo. Párrafo 2. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Por eso nos interesa mantenernos en la inocencia, para ver siempre lo real, lo verdadero, lo que sí existe. Ese es el punto al que se nos invita, el punto que se nos invita a ocupar continua y constantemente. Porque no es un atributo parcial. O somos inocentes o no somos inocentes. No podemos ser medios inocentes. Por eso, la idea de situarnos como inocentes es la idea de que el amor es el triunfo que nosotros elegimos, porque no es parcial, tiene que ser absoluto, tiene que ser absoluta. Entonces, parece que no pasa a ser absoluta, la inocencia no pasa a ser absoluta mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy culpable, que yo soy inocente y tú no. Que yo soy culpable, pero la hormiga tiene que ser muerta y abatida y exterminada. La inocencia es universal. Si yo soy inocente, la hormiga también lo es, y también la cucaracha, y también Hitler, o el presidente de este o de aquel país.
la inocencia o es para todos o no es. Cuando mi mente es y se sitúa en la inocencia, solamente ve inocencia. Cuando el amor mira, solamente ve amor. No puede ver parcialmente. Por eso hay estados en los que aparentemente estoy en la mente errada, porque me percibo a mí inocente y a ti porque eres mi amigo o a mi hijo o a mi amiga, pero no al vecino de enfrente, pero no a la vecina de allá que me tiró la basura por el balcón, o no al alcalde que no cuida el pavimento. La idea de inocencia no es sabiduría, sino es universal. Así es que nos conviene. Como ves, es pura conveniencia aceptar la inocencia para mí y para todos, hacerla universal nos conviene, porque nos conviene el amor. Nos conviene aceptar nuestra identidad. Somos amor. Si somos amor, ¿por qué no aceptarlo directamente? Porque todavía tenemos la tentación de pensar que puedo tener más beneficio jugando y coqueteando con el ego que estando y siendo el amor perfecto. Ahí queda eso. La conclusión que nos dice Jesús sobre la inocencia dice que significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. O sea, nuestra mente inocente solo ve lo que es real. Párrafo 3. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios creó o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Muchas veces estamos con una persona o estamos en una situación y pretendemos controlarlo todo, porque creemos, pensamos que si dejamos este asunto o aquel en manos de alguien que no sea yo, va a fracasar. Y eso es retirar la confianza de un santo hermano, de una santa hermana. Entonces, lo que estamos haciendo es dar testimonio de que su mente no está en la mente recta, de que su pensamiento no está en la mente recta. Eso conlleva que yo no puedo obrar milagros. Eso conlleva que yo estoy dudando de mi hermano, que no estoy viendo al Cristo en él. Por eso no puedo ver al Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no confío. Si no confío, no puedo estar siendo inocente. Si no estoy siendo inocente, no puedo obrar milagros. Porque el obrador de milagros ha de estar en perfecta unión con el Padre. El milagro es una expresión máxima de amor. Y no puedo obrar milagros si no tengo confianza en mis hermanos. Fíjate que nos dice, lo único que existe es la verdad. Lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Si yo me mantengo en mi mentalidad recta, voy a ver perfección allí donde quiera que mi mirada se pose. Voy a escuchar perfección allí donde quiera que mi oído escucha un sonido. Porque he dispuesto que
este habitáculo esté al servicio de lo divino. He entregado mi corrección al Espíritu Santo y Él ahora reutiliza todo en mi favor. Lo reutiliza todo al servicio de mi aprendizaje. Lo reconsidera todo, lo reubica todo. Y entonces todo lo que yo una vez creí que podía separarme, lo reutiliza para unirme al Padre, para unirme a mi hermano. Esta es la mente libre, la que nos permite ver y oír la verdad en todo. No con estos ojos físicos que puede ver error, sino con la mentalidad recta y con la visión del Cristo. Párrafo 4. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. La mente libre crea con Dios en la mente expandida, porque Dios, su voluntad es que podamos crear igual que Él nos ha creado. Por eso siempre nos dice que la fuente jamás abandona sus creaciones, las ideas, mejor dicho. Las ideas no abandonan la mente que las creó, las ideas no abandonan su fuente. Dios nos ha dado una mente para crear a su semejanza, pero si creamos falsamente, estamos usando ese poder de manera equivocada, de manera errónea. Solo tenemos que elegir nuevamente. Elijo de nuevo. Elijo que la luz se instaure de nuevo en mi mente. Así es que si seguimos funcionando con una mente poseída o refrenada por el miedo, estamos limitados, estamos limitadísimos. No vamos a poder ver más de 3 palmos de narices. Por eso es importante que seamos uno con la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. La armonía divina, el cielo mismo, se nos dice. Párrafo 5. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios, con mayúscula paz. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, o sea, percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como es. Cuando Él aparezca, quiere decir cuando Él aparezca en mi mente, cuando mi mente sea capaz de ver la inocencia.
Cuando estoy en la inocencia, estoy perfectamente alineado con Dios. Nada puede prevalecer contra el Hijo, pues el Espíritu mora y está en manos de su Padre. La mente despierta de esta manera y recuerda al Creador. Aquí es donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno y no hay confusión de niveles, porque la inocencia absoluta está en nuestra mente y ahí se restablece la perfecta paz de Dios. Ser de una mente sola, ser de una única voluntad. Esa es la garantía que Dios nos da en su amor. Ser inocencia. Ahí no hay distorsiones, no pueden haber distorsiones porque, como nos decía en el párrafo 3, se da la universalidad de la inocencia. La aplicación de la inocencia la hacemos universal, no parcialmente. Yo sí, pero tú no. Yo con mis amiguitos, pero los que no son mis amigos, no. Aquí o todos, ninguno. Por eso se nos dice, no podemos ir cada uno por nuestro lado. Al arca de la paz se entra de 2 en 2. Por eso no puedo ir sin ti. Y además de que no puedo, tampoco quiero ya ir sin ti. Este es el mayor manifiesto que puedo hacer en paz. Vamos juntos, santos hermanos. Párrafo 6. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esa es la curación que el milagro produce. Ayer hablaba con una santa hermana y notamos las dos que había una cierta intención de querer conocer las distorsiones, de querer corregir las distorsiones de la mente. Y Jesús nos dice en el capítulo 2, simplemente observa que son distorsiones y déjalos pasar. No hay nada que hacer con el error. Porque si intentamos hacer algo con el error, lo convertimos en real y le damos nuestra fortaleza, la fortaleza de nuestra mente, nuestra fuerza mental se va al error y ahí nos distraemos. La fuerza de la mente ha de estar solo en el amor porque es lo único que es real. Lo irreal no tiene sentido que lo observemos. Simplemente reconocer que es irreal y dejarlo pasar. Reconocer que es irreal y dejarlo pasar. Siento miedo. Adiós, Espíritu Santo. Cuéntame, me uno a ti. Siento rabia, que es lo mismo que miedo. Espíritu Santo, estoy sintiendo rabia. Lo dejo pasar. He debido elegir equivocadamente, Espíritu Santo. Yo sé que esto no es. Ayuda. Me haré a un lado. Acepto la corrección. Acepto recordarme en el amor de Dios. Acepto recordarme como hijo del Padre. Y me hago a un lado. Porque si estoy inmerso en el error, en la mente errada, no puedo solucionar.
porque no veo más allá del error. Y el Espíritu Santo, Jesús, que tienen los planos originales, son los únicos que pueden enmendar mi error, porque no es real. Y ellos nos dicen, yo no veo tu error, yo veo tu santidad. Entonces nos recuerdan en nuestra mente nuestra santidad. Y lo demás se disipa. Y lo demás se disipa. Por eso es darle solamente la intención de que te pillé, descartado, Espíritu Santo. ¿Vale? Es una práctica que debemos tener en cuenta, porque fíjate que nos dice, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. Le quito mi fe y mi creencia a las distorsiones y las deposito mi fe en la verdad. El amor es lo único real. Y ahí me quedo. El amor es lo único que es real. El amor es lo único que es real. No me entretengo en lo que es ilusorio. ¿Para qué? Si es una ilusión. Entonces, si estamos dispuestos a aceptar que es verdad todo lo que percibo, dejo que sea verdad para mí. Es verdad lo que percibo, porque lo que estoy percibiendo es el amor de Dios. Estoy percibiendo el amor de Dios en un hermano cuando actúa con miedo, porque acepto que está pidiendo amor. Puedo observar una petición de amor en un trágico accidente. Puedo aceptar ver una petición de amor en un enfado de mi hermano. Me estoy preparando para ello. Cada vez estoy más cerca de lograrlo. Cada vez estoy más cerca de ese convencimiento de que el error no es real, de que el error lo subsana en mí el Espíritu Santo. Entonces, cuando percibimos correctamente, cancelamos las percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. No soy el único que se salva. Cuando corrijo el error, no soy el único que se salva. Me salvo yo y todos mis santos hermanos. Me salvo yo y el mundo al completo. Me salvo yo y todas mis percepciones reales. La filiación al completo. Y la filiación al completo no solamente soy yo y mis santos hermanos. También es la ventana, la casa, la pesa, la nevera, la silla, la mesa, la taza, el florero, la naranja, porque también el espacio que aparentemente hay en esos objetos es el todo. Es el todo de todo. Todo lo que es la afiliación es el todo de todo. Entonces, puesto que los veo tal como son, les ofrezco mi aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro ofrece. La expresión máxima de amor es reconocer la verdad en todo lo que veo, porque ya he permitido que el Espíritu Santo obre en mi mente. Entonces, en ese permitirle al Espíritu Santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte. Eso es. Corrige mi mente. Estoy segura de que tu dirección me brindará la paz. Ya estoy segura de que tu dirección es lo único que me brinda la paz. Ahora ya puedo decirlo en presente. Bien, pues de esta manera hemos llegado al epígrafe 3, percepción y conocimiento. Vamos a parar aquí unos minutitos y retomamos la segunda parte del capítulo en unos 15 minutitos aproximadamente. En esos 15 minutitos
nos encomendamos al Espíritu Santo y hagamos lo que hagamos en este intervalo de tiempo, hacemos de su mano bajo su guía. Así es que como son las 10 hora canaria, las 11 hora peninsular, ilusoriamente, nos vemos a las 10, vale, ya son las 10:05.